Bien, durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner en duda la existencia del cambio climático, pero con uno de sus discursos que uno diría más frontales hasta la fecha. Calificó al cambio climático como estafa verde y las fuentes de energía renovables, como la eólica, etcétera, ¿no?, como una broma patética. Con ello, pasa por alto el consenso científico que, según el informe Planetary Health Check de 2025 del Instituto Potsdam, suma una nueva situación crítica. De los 9 límites planetarios definidos para mantener la estabilidad de la Tierra, ya hemos sobrepasado 7. De este tema queremos pasar a conversar a esta hora con el investigador del Centro del Clima, Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. También él integra el Comité Científico de Cambio Climático que asesora al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Ciencias. Hablamos de Rodolfo Sapiens. Rodolfo, gracias por estar con nosotros esta tarde. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, partamos por lo primero, porque ¿te sorprendió esta férrea negación del cambio climático por parte del presidente Donald Trump? La verdad es que para nada. Hay una consistencia en los sectores republicanos en Estados Unidos de plantear esta postura negacionista desde que estamos como comunidad científica trabajando este tema. Estamos hablando de los 90 en adelante. El término negacionismo surge ya en ese entonces, finales del siglo pasado, principios de este siglo, y tiene que ver con un rechazo sistemático de esos sectores. Lo diferencia es que, claro, Donald Trump es esta especie de outsider, ¿no es cierto?, de la clase política, pero él, gran parte de su soporte lo tiene del sector republicano y por lo tanto no ha hecho más que repetir lo mismo que hizo, no sé, George Bush o otros anteriores republicanos a él. Y, y claro, lo que pasa es que es una persona que tiene una personalidad bastante especial, ¿no?, y bastante histriónico y categórico, pero no es para nada llamativo. Yo diría que esto es algo cíclico y lo que cambia es el contexto, ¿no? De que hoy día tenemos más evidencia científica, tenemos más presiones en Mm. términos de lo que tenemos que hacer y probablemente eso es lo que hace que todas esas cosas sumadas es lo que hace que nos llame la atención, pero no tiene nada de novedoso, digamos. Claro, Rodolfo, pero hablemos de eso, ¿no? Porque cada vez hay más evidencia. ¿Cuáles son las evidencias científicas que muestran los efectos incuestionables del cambio climático? Mira, justamente por el tema del negacionismo se empezó a analizar el por qué existía esta postura que rechazaba la ciencia, ¿no? Y es súper interesante si uno ve la historia del negacionismo, cómo esto tiene distintas Mm. manifestaciones. En un principio se hablaba de el cambio climático no está ocurriendo, ¿no? Estaba hablando de los 90, ¿no? Las Mm. posturas que lo criticaban. Luego sí está ocurriendo, pero en realidad es un fenómeno natural. Luego aparecieron otras posturas diciendo sí está ocurriendo, está causado por la actividad humana, pero en realidad no es tan urgente, y así podemos ver distintos matices. Ahora estamos como volviendo a una postura bien extraña, ¿no?, de que no está ocurriendo, ¿no?, o esto de que es una conspiración, pero la ciencia, estamos hablando de consensos que se han tratado de cuantificar, porque siempre los números ayudan, entre 95 y 98% de consenso en términos de papers publicados Mm. que manifiestan algún tipo de postura frente al cambio climático, coinciden en que este es real, que está ocurriendo ya, ¿no?, ahora, y que es causado principalmente por la actividad humana. Entonces hay una evidencia científica muy sólida, ¿no?, muy sólida frente a esto. Lo que pasa es que lamentablemente, y esto lo hemos aprendido mucho gracias a personajes como Donald Trump, los medios de comunicación en Estados Unidos, y eso me imagino tú lo debes conocer, Ujú. tienen esta postura de darle cabida igualitaria a grupos con posiciones antagónicas, aun cuando no sean proporcionales a la población. Correcto, Es decir, claro. si un 80% cree una cosa y el 20% cree otra, igual tienen 5 minutos cada uno en televisión. Y eso creó una situación no real de que la comunidad científica estaba como dividida. Pero eso está claro que no es así, ¿ya? Es la mejor evidencia disponible, ¿no? Plantea, digamos, de manera inequívoca de que estamos frente a un problema real con todas las características que conocemos. Y eso los informes del panel intergubernamental de cambio climático lo ha estudiado sistemáticamente desde hace décadas.
Y el informe que tú nombraste también al principio también señala el cambio climático como uno de esos 9 límites planetarios que Claro. no tenemos que sobrepasar, ¿no? Entonces, no es un problema de evidencia, ¿ya? Te No es un entiendo. problema de evidencia, ¿no? No, eso es claramente, y eso uno lo, como dices tú muy bien, es cosa de mirar el grueso, el del 100% de publicaciones, 90% confirman, ¿no es cierto?, la existencia en el mundo, de publicaciones en el mundo del cambio climático. Ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse también, Rodolfo, ¿por qué lo hace? ¿Por qué te lo digo? Porque muchos que leen debajo de, digamos, de entre líneas, ¿no?, lo que dice Donald Trump, algunos señalan que el propósito de Trump es generar un efecto imitativo, que más líderes en el mundo hagan un cuestionamiento al cambio climático, y eso tiene un efecto naturalmente en los negocios, en la necesidad desde el punto de vista de lo que Trump persigue, ¿no?, de seguir explotando con CO2 o con carbón las termoeléctricas, etcétera, ¿no? Sí, mira, ahí yo creo que es importante contar un poco porque bueno, yo soy psicólogo de profesión y la psicología ha aprendido mucho, ¿no? De todo este negacionismo. Y una de las cosas que es importante señalar que justamente antes que Trump, ¿no? El Ujú. negacionismo se estudió para entender por qué la gente rechazaba la ciencia, ¿no? Y los argumentos iban en la línea de lo que pasa es que la gente no entiende la ciencia. El negacionista no entiende lo que le estamos comunicando, entonces tenemos que explicárselo mejor. Pero todos los estudios han mostrado inequívocamente de que no es un problema de entendimiento de la ciencia, es un problema de aceptar la ciencia. Mm. Porque lo que aquí estamos viendo es un reflejo de lo que ocurre cuando una sociedad se polariza ideológicamente. El cambio climático es uno de los emblemas del sector progresista del Partido Demócrata en Estados Unidos, y todo lo que la comunidad científica, o gran parte de lo que la comunidad científica ha identificado como acciones para enfrentar el cambio climático, son mucho más alineadas con esa ideología, con esa manera de entender la sociedad, que implica más regulación del Estado, más impuestos, coartar la libertad individual en muchos aspectos, ¿no? En términos de, por ejemplo, limitar el uso de combustibles fósiles, etcétera, mientras que todas esas iniciativas son contrarias a una visión de sociedad republicana de Estados Unidos, donde está todavía esta idea del sueño americano en que todo tiene que ser grande, basado en combustibles fósiles, etcétera. Entonces, yo creo que cuando Trump gana esta elección, Estados Unidos estaba, y lo sigue estando, muy polarizado, y lo que él ha hecho básicamente es ir contra aquellos íconos, ¿no? Porque no Ujú. es solamente cambio climático, también los temas de género, por ejemplo, ¿no? Que le ha dado, creo que incluso fue antes que los temas de cambio climático, fue uno de los sectores a los cuales más, ¿cómo poder decirlo?, más medidas tomó en su contra, ¿no? Mm. De restricción de financiamiento, cerrar museos porque estaban promoviendo ideología de género, o temas de migraciones, ¿no? Entonces, Claro. y esto te lo digo porque creo que lo que tenemos en Chile y en Ujú. Latinoamérica y en gran parte del mundo es algo que tenemos que cuidar, y que es el consenso político, ¿no? Nosotros en Chile no tenemos hoy día significativamente un Mm. debate entre negacionistas o quienes creen el cambio climático. Eso no está, y quienes lo han instalado, podemos hablar de eso, ¿eh? De Sé todas que maneras. tener dudas, pero a lo que voy es que nosotros en todos los estudios que hemos hecho, yo te diría, el primero fue hace 10 años atrás, hemos visto sostenidamente que las sociedades en Chile y en Latinoamérica mantienen una postura consistentemente mostrando que el cambio climático está existiendo, que es importante, que es una urgencia y que tenemos que hacer algo, y eso es transversal a tu ideología política, salvo grupos minoritarios, ¿no? Correcto. Entonces, esa es la diferencia con lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Pero Entonces, lo también. que yo creo que lo que Donald Trump está haciendo en gran medida es hablarle a su público, ¿no? Totalmente, pero Hablarle a su también, público. correcto, deja contar que estamos conversando con Rodolfo Sapiens, él es investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Rodolfo, lo que ocurre acá es que también va en contra del propio desarrollo económico mundial, porque hoy día
todo avanza hacia las energías verdes. Las empresas en Estados Unidos también están invirtiendo en esa línea. Entonces, es como volver a la época de las cavernas, es como volver o sea, es atornillar al revés. Y ahí es donde China, ¿no es cierto?, sabe como entiende lo que está pasando, por más allá que sean muy contaminantes, pero China se está preparando mucho mejor para enfrentar esta nueva era, ¿o no? Pero por supuesto, es que también nosotros conocemos muy poco de lo que pasa en Asia, ¿no? China es como el que todo viene de China, eso es lo que sabemos, ¿no? Todas las cosas Exacto, que hay cosas made in China, ¿no? exacto. Pero sabemos muy poco de cómo piensa la gente de la cultura china. Y hoy día, o sea, para mí no solo para mí, creo que es súper evidente que estamos en un proceso de cambio de era, ¿no? Civilizatorio. Estos periodos son súper turbulentos, la historia lo muestra así. Y es evidente que estamos con muchas turbulencias en distintas cosas. Y eso también significa que China está mostrando, ¿no es cierto?, sus cartas y dice, nosotros queremos liderar, nosotros queremos conducir y sabemos que por acá podemos tener un impacto positivo en la civilización. Y por otro lado, están los sectores que siguen apegados a los combustibles fósiles, que Claramente. se asocia a este estilo de vida consumista, ¿no es cierto?, en que todo tiene que ser sinónimo de felicidad, es tener muchas cosas, ¿no?, y seguir consumiendo y lo más rápido posible. Eh, pero yo soy bien cuidadoso de leer lo que está entre líneas, porque creo que también es súper fácil pensar que Donald Trump no sabe lo que hace, ¿no? Y yo creo que él es una persona extremadamente inteligente para llegar a haber sido presidente de los Estados Unidos sin pertenecer a un partido político en 2 ocasiones. Creo que es una persona súper inteligente. Y también ahí hay un componente que no es menor, que tiene que ver con lo que en psicología se llama el tecnooptimismo, ¿ya? Y que es algo en el cual, porque también se ha hablado de que Trump ha cortado recursos dinero, ¿no es cierto?, para apoyar investigación en cambio climático. Pero hay que ver cómo va a estar ese financiamiento si uno lo mira en relación a todo lo que se llama geoingeniería, por ejemplo, ¿no? Y otro tipo de tecnologías que básicamente buscan solucionar el cambio climático a través de dispositivos que nos permitan, por ejemplo, sacar CO2 o capturar CO2 de manera tecnológica, ¿no?, sin cambiar nuestro estilo de vida. Entonces, ahí también hay apuestas que se están haciendo. El vicepresidente de Estados Unidos de su periodo anterior, no recuerdo su nombre en este momento, pero él tenía la bandera del tecnooptimismo, ¿no? Entonces, Mira, también hay que ver ese tipo de cosas porque correcto. eh, tienen su lógica, ¿no? Siento que cuando Claramente. tú piensas los avances tecnológicos de los últimos 10 años, la velocidad, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial, entonces yo creo que hay mucho de revanchismo político, hay mucho de este cambio civilizatorio en que las relaciones de poder internacional están, ¿no es cierto?, súper movidas, ¿no? Y está todo como reacomodando. Entiendo que el primer ministro finlandés planteaba en sus estudios como que de aquí a 5 años como que podríamos volver a tener cierto grado de estabilidad porque estamos todavía en estos reajustes, pero en definitiva hay muchas variables, ¿no? Mm. Muchas variables en juego y para el caso nuestro de Chile, lo más importante es que tenemos que adaptarnos igual, ¿no? Y tenemos que tomar buenas decisiones igual, ¿no? Porque da lo mismo, estas conversaciones dan lo mismo, la sequía va a seguir igual, ¿no es cierto? La escasez hídrica también, y vamos a tener periodos en que va a llover mucho y otros en que va a volver a tener sequía, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas, más allá de la discusión sobre mitigación, sobre las Correcto. causas, ¿no? Son cosas que tenemos que hacernos cargo, ¿no? Sí, Rodolfo, por último, ya se nos va acabando el tiempo, pero ¿cuáles son los próximos desafíos de estas décadas, no? Lo decíamos al principio respecto de este informe que señala que de los 9 límites ya estamos superando 7 límites, ¿no? 7 respecto de cómo tiene que conservarse el planeta para que no sucumba. ¿Qué está pasando ahí? Sí, yo creo que eso es súper interesante, Mirna, y súper importante, sobre todo porque yo creo que hay una predisposición negativa hacia todo lo que venga de Donald Trump, y yo lo entiendo, ¿no?, por distintas cosas. No creo que esté haciendo todo mal en todo caso, ¿no? En otros ámbitos creo que lo está haciendo bastante bien, pero eso no quiere decir que el resto sean los buenos o lo tengan todo súper claro y en Mm. realidad el problema sea solamente
lo que dijo en la ONU, ¿no? O la posición de Estados Unidos. Acá tenemos un problema gravísimo de pérdida de biodiversidad, un problema gravísimo de destrucción de hábitats, ¿ya? Y lamentablemente en Chile, creo, estamos tomando decisiones apresuradas respecto a energía renovable, pasando por encima de los temas y los grandes desafíos que tenemos de biodiversidad, ¿ya? Me refiero concretamente a la política de litio y de hidrógeno verde, ¿ya? Lo que hoy día estamos viendo es que, claro, uno dice, Trump no ve la ciencia, pero ¿y la ciencia de la biodiversidad sobre lo que pasa en los salares, sobre lo que pasa en el desierto en relación a estos ecosistemas, lo que está pasando en Magallanes respecto a la instalación de estos megaproyectos, ¿no es cierto?, para producir amoníaco, que a su vez está asociado al nitrógeno, que es uno de los límites planetarios, o sea, biodiversidad, nitrógeno, suelo, todos estos temas que yo me he ido informando, yo soy psicólogo, trabajo en temas ambientales, tengo que leer, Claro. pero que la gente que trabaja esos temas prende la alerta, el IPCC prende la alerta. Entonces, tenemos que tomar buenas decisiones, tenemos que hacer una transición energética, ¿no? Que es parte fundamental de todo esto que estamos hablando, pero tiene que ser una transición justa, ¿no? Justa, y tiene que ser una transición que considere el otro gran problema que tenemos, que es la biodiversidad. No podemos llenar todo de molinos de aerogeneradores, porque hay que parar esos molinos, ¿no? Hay que llenar de cemento, y llenamos todo de cemento, llenamos todo de saladora, llenamos todo de paneles solares. Uy, qué bueno. ¿Y qué pasa con los ecosistemas? También es un tema, ¿eh? Sí. Es otro tema que se abre, y creo que ahí el llamado es a que nuestro país tome decisiones basadas en la mejor evidencia científica disponible. Totalmente. Rodolfo Sapiens, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien.